Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Cuando el crimen organizado y los políticos se dan la mano, la política se degrada y la democracia se desfigura. El Estado, que nació para proteger a los ciudadanos, se vuelve instrumento de imposición. La ley, que debía ser límite, se convierte en coartada. Y la política, que es el arte de ordenar la convivencia, degenera en oficio turbio donde prosperan los peores. No es novedad histórica, pero sí tragedia recurrente en la mayoría de nuestros países. Donde el crimen contamina la política, la selección de líderes se invierte. No ascienden los capaces ni los virtuosos, sino los audaces en el engaño, los hábiles en la intimidación, los cínicos en la mentira. La política deja de atraer a ciudadanos con vocación de servicio y se vuelve imán para oportunistas sin escrúpulos y para personajes que confunden el poder con la impunidad. Este fenómeno viene siempre acompañado de populismo autoritario, normalmente de izquierda radical. Este populista no gobierna con programas, gobierna con enemigos y cuando se queda sin adversarios, los inventa. Las consecuencias están a la vista en la América Latina de hoy, con estados capturados, economías deformadas, sociedades fragmentadas y generaciones enteras condenadas a vivir entre el miedo y la resignación. El crimen organizado en la política como socio del poder no solo roba recursos, roba futuro, corrompe todo lo que toca. El populismo autoritario, cuando se asocia con el crimen, no busca gobernar bien, busca gobernar siempre y para ello necesita destruir los contrapesos, domesticar la justicia, intimidar a la prensa y anestesiar a la ciudadanía con la mentira populista o con la imposición autoritaria. En Colombia va de salida Gustavo Petro, un presidente mamarracho cuya gestión fue un desastre político, institucional y moral. Bajo su mandato se debilitó la autoridad del Estado, se legitimaron actores criminales con disfraz de diálogo y se sembró discordia donde debía haber armonía. No fue torpeza, fue convicción ideológica y como si el daño hecho no bastara, ahora pretende dejar en su lugar a Iván Cepeda, otro personaje del mismo corte, pero más radical, con la intención de profundizar la deriva populista y el conflicto para seguir hundiendo a Colombia. Ahora bien, Colombia tiene salida y está en el ciudadano que cree en la libertad, en la ley y en la democracia republicana. Está en el ciudadano que entiende que la política no es un espectáculo ajeno, sino una responsabilidad compartida. De ese ciudadano depende no solo el futuro de Colombia, sino la salud moral de toda la América Latina. América Latina atraviesa una etapa peligrosa, marcada por una amenaza que ya no es solamente criminal, sino política e institucional. El narcotráfico dejó de ser un negocio clandestino para convertirse en un sistema de poder que corrompe estados, captura territorios y degrada democracias. La región paga el precio de décadas de populismo, debilidad estatal e impunidad. Más del 90% de los homicidios en América Latina no terminan en condena. Esa impunidad es el oxígeno del crimen organizado, la condición que permite que los cárteles se conviertan en poder real sobre territorios enteros. México ilustra con crudeza hasta dónde llega esta degradación. El fentanilo que está devastando a Estados Unidos proviene casi en su totalidad de territorio mexicano. Se estima que alrededor del 96% tiene ese origen. Y el narcotráfico no solo trafica drogas, sino que condiciona la política. En el proceso electoral de 2024 en México, al menos 130 candidatos fueron atacados y 37 asesinados. Cuando los criminales deciden quién puede hacer campaña, la democracia se convierte en una fachada. Colombia conoce ese drama desde hace décadas. Pablo Escobar infiltró el Estado a todos los niveles, desde policías locales hasta congresistas.
Y en 1999, Estados Unidos y Colombia firmaron el Plan Colombia, un paquete de ayuda de más de $10.000 millones en 15 años, combinando erradicación e incautación con una campaña de reconstrucción de capacidades estatales. La prosperidad que vivió Colombia durante los años del Plan Colombia fueron la demostración de que, sin seguridad de instituciones, no hay prosperidad posible. Hoy, sin embargo, Colombia retrocede. Bajo Gustavo Petro, el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado niveles récord. El propio Departamento de Estado fue especialmente crítico con el gobierno actual, señalando que sus intentos fallidos de pactar con grupos narcoterroristas han exacerbado la crisis. Washington desertificó a Colombia y atribuyó el fracaso directamente a la incompetencia de Petro, en un gesto inédito que al mismo tiempo exaltó a las autoridades locales que siguen enfrentando al crimen mientras el gobierno titubea. Los números son devastadores. Según la ONU, en 2024 se produjeron 2.664 toneladas de cocaína, un incremento del 53% en apenas 2 años, mientras las incautaciones han caído a su nivel más bajo históricamente como proporción de lo producido. La llamada paz total de Petro no es paz, sino impunidad, consolidación territorial de estructuras armadas y un Estado que se retira. En esa deriva se inscribe Iván Cepeda, un cuadro ideológico frío y disciplinado, diseñado para un objetivo final: el poder constituyente. Cepeda puntea en las encuestas con 3 herramientas que ningún otro candidato tiene: la maquinaria del Estado, la presencia territorial de grupos armados ilegales. Más de 770 municipios están hoy bajo influencia narcoterrorista, y el discurso populista de extrema izquierda, que es mentiroso y destructivo. El narcotráfico no es solo violencia, es también la captura de la política y el Estado. Es corrupción estructural y erosión democrática. Colombia está otra vez ante una disyuntiva histórica. Y América Latina no sobrevivirá si sigue entregando sus repúblicas al crimen y al populismo. Colombia atraviesa una hora delicada. Gustavo Petro, su presidente saliente, incapaz, populista, corrupto y autoritario, debilitó las instituciones, protegió a actores criminales, enfrentó a la sociedad colombiana y ahora, además de la vergüenza y el deshonor, pretende dejar como herencia un sucesor aún más radical. Iván Cepeda, hijo putativo del castrismo y del chavismo, defensor de dictaduras y narcotiranías, ofrece para Colombia un futuro tan vulgar como el pasado de Petro y tan destructivo como el socialismo del siglo XXI. Después del desastroso gobierno de Petro, con Iván Cepeda, Colombia enfrentaría el riesgo de una deriva radical de izquierda autoritaria y América Latina sufriría un severo golpe a su libertad. Para hablar sobre la amenaza que enfrenta Colombia, les presento a María Clara Posada, abogada con maestría en ciencia política y estudios internacionales. Después de una consolidada carrera cívica, hoy es candidata al Senado de la República por el Centro Democrático. La futura senadora ya es reconocida en Colombia como una de las voces emergentes de la oposición. María Clara, bienvenida a Razón de Estado. Petro llegó al poder prometiendo paz total, pero la hizo con las guerrillas, el narcotráfico, las dictaduras y la impunidad. ¿Cuál es el legado de Petro para Colombia? Gustavo Petro se hizo elegir con las banderas de la paz total, que no han sido sino las banderas de la impunidad total. Esa política ha consistido en ofrecerle una serie de ventajas unilaterales a los grupos narcoterroristas, incluidas la suspensión de órdenes de captura y la extradición de sus cabecillas. Yo creo que el peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga. Porque hoy los beneficios y el sistema de justicia está pensado es para abrazar a quien incumple la ley y no al que ha sido respetuoso de ella. Eso tiene que cambiar ahora, el 8 de marzo. ¿Por qué es tan peligroso Iván Cepeda para Colombia?
Pues porque Iván Cepeda, Dionisio, no ha disimulado un solo momento de su vida para decir que va a profundizar las reformas de Gustavo Petro que han sido nocivas para todos los avances sociales y en materia de seguridad del país. Eso por un lado, y por el otro, que yo lo considero supremamente importante porque su único éxito en materia política ha sido perseguir al presidente Uribe, hasta lograr en primera instancia una condena injusta, que fue después retomada, digamos, por el tribunal, y en apelación pues fue reconocida como la inocencia del presidente Álvaro Uribe Vélez. María Clara, ¿cómo va el esfuerzo en los grupos políticos que creen en la democracia y la libertad para presentar un frente común, unificado? ¿Cuál es el riesgo de que la derecha colombiana llegue fragmentada a las elecciones? Dionisio, el 8 de marzo, los colombianos que creemos en la democracia y en la libertad tenemos una oportunidad para llegar unidos y para transmitir un mensaje de triunfo. ¿Por qué? Porque se va a votar la gran consulta por Colombia, que es esa oportunidad que tenemos de juntar todas esas voces que defienden la democracia y la libertad que van desde el centro hacia la derecha. Ese día los colombianos debemos salir masivamente a las urnas, apoyar esta propuesta para que lleguemos a la primera vuelta con un único candidato de este lado y podamos enfrentar de forma contundente el comunismo que quiere perpetuarse en Colombia. Durante años, Colombia entendió que sin seguridad no hay desarrollo. Con Petro aumentaron el tráfico de drogas, la violencia y la impunidad. Estigmatizó y persiguió a quienes producen y debilitó las instituciones colombianas. En este contexto, si ganara Cepeda, que lleva más de una década en el Senado sin mayores resultados, solo como dices, cobardemente persiguiendo al expresidente Uribe, que en todo caso merece una estatua en Colombia, ¿qué tan expuesta queda Colombia a entrar en un proceso constituyente siguiendo los pasos del chavismo? Absolutamente, absolutamente expuesta, entre otras cosas porque, como bien lo mencionas, una de las cruzadas en las que tiene que avanzar los modelos socialistas y comunistas es en la destrucción de los símbolos. El presidente Uribe es el símbolo de la democracia y de la libertad colombiana, y la única gesta por la que ha sido reconocido Iván Cepeda es por perseguirlo. Entonces quedaríamos horriblemente expuestos, ahora además con unas fuerzas militares que se vieron minadas por una apuesta por debilitarlas. Yo no sé si toda tu audiencia lo conoce, pero me parece importante recordarlo. Cuando Gustavo Petro llegó al poder, lo primero que hizo fue remover 70 generales y coroneles de la policía para castigar la experiencia y para dejar unas fuerzas que estuvieran débiles moralmente, débiles físicamente y sumidas al poder autócrata de este gobierno. ¿Qué le diría a quienes creen que una constituyente promovida por Iván Cepeda arreglaría lo que Petro destruyó? Absolutamente no. El modelo de Iván Cepeda no es otro que profundizar las reformas que Gustavo Petro inició en este gobierno. Recuerde que en nuestro país, lamentablemente, iniciando el proceso, el periodo de Gustavo Petro, solo hubo un partido que se declaró en oposición, que fue el Centro Democrático. Ese partido, que es en el que yo tengo el honor de estar en sus listas y el que hace parte y es el mayor líder, el presidente Álvaro Uribe, tuvo que servir de bastión a la democracia desde el principio de este mandato. Luego los otros partidos, usted sabe que a medida que se acercan las elecciones, pues empiezan a oler el ánimo electoral y con eso empezaron a cambiar. Pero si eso lo logramos detener una vez solos, yo creo que difícilmente podemos hacerlo si llega un gobierno de Iván Cepeda. Pero ¿va Iván Cepeda a una constituyente? ¿Quiere él o pretende él ir a cambiar la constitución para cambiar el modelo político de Colombia y llevarla por los caminos del chavismo dictatorial? Sí, yo creo que la ventaja de Iván Cepeda es que no miente en eso, ¿cierto? No miente en sus propósitos. Él, de la mano de Gustavo Petro, ha sostenido su intención de ir a una constituyente y seguramente será lo que buscará. María Clara, usted afirma que el petrismo ha gobernado desde el resentimiento y los resultados de su gobierno están a la vista. Si gana Iván Cepeda, ya vimos a dónde llevaría a Colombia. ¿Qué ofrecen el Centro Democrático y sus aliados? El Centro Democrático es un partido de certezas que ya fue probado, que ya sabemos que da resultado. Nosotros que ofrecemos 5 valores fundamentales. El primero, la seguridad democrática, entendiendo que la seguridad es la base del progreso. El segundo, la economía fraterna, y es eso, es alejar el resentimiento de la economía para entender que para que nos vaya bien, a todos nos tiene que ir bien. El tercero, la inversión como prioridad. Necesitamos que la inversión se vitalice, se revitalice para que a Colombia vuelva el progreso y el bienestar. El cuarto, un Estado austero.
No podemos seguir viviendo en un país donde el único que vive por encima de sus posibilidades es el Estado. Crece, crece y crece mientras los colombianos nos asfixiamos y nos asfixiamos. Y el quinto, y uno de los más importantes, el diálogo popular, porque es de esas conversaciones con la ciudadanía donde salen las soluciones urgentes que el país reclama. Para terminar, María Clara, ¿crees que el pueblo colombiano, los ciudadanos de Colombia, saben y entienden que su país está en una encrucijada, en un punto de quiebre? En 2 palabras. Yo creo que sí, y el único que cree que los colombianos somos bobos es Gustavo Petro, pero los colombianos no somos bobos y eso lo vamos a demostrar en las urnas. La historia enseña que cuando el Estado se entrega al populismo autoritario y al crimen, que son lo mismo, el pueblo paga con libertad, seguridad y futuro. Colombia puede evitar esa deriva si los ciudadanos y las élites reaccionan y si la democracia republicana se defiende como lo que es, una urgencia vital. María Clara, muchas gracias por tu tiempo. Suerte en esta batalla. Cuando el crimen organizado se funde con la política, no estamos ante una simple corrupción administrativa, sino ante una mutación moral del Estado. La República, que debía ser casa de leyes, se convierte en guarida de impunidades. La autoridad se degrada en complicidad y la democracia se reduce a decorado electoral. En ese pantano prosperan los peores, aventureros del poder, mercaderes del miedo y populistas que predican redención mientras pactan con la sombra. Así, el crimen organizado entra por la puerta de atrás de la política y termina sentado en la mesa principal del Estado. Cuando eso ocurre, la democracia deja de ser gobierno de ciudadanos y se vuelve administración de mafias con discurso electoral. Para conversar sobre este mal endémico en América Latina, les presento a Pedro Trujillo, especialista en análisis estratégico, seguridad y defensa. Es doctor en ciencia política y gobierno, con maestría en relaciones internacionales. Es catedrático universitario y columnista de prensa. Doctor Trujillo, bienvenido a Razón de Estado. ¿Por qué está costando tanto en América Latina construir democracias republicanas funcionales con políticas públicas que faciliten el desarrollo? Yo creo que hay 2 razones fundamentales. La primera, que se ha dejado, vamos a decirlo como hablan los franceses, en un impersonal que no señala a nadie. Entrar el crimen organizado, el narcotráfico y todas esas cuestiones hasta la cocina. Y una vez que están ahí, se han instalado. Y lo segundo es que hay toda una generación nueva conformada por gente joven. Cuando digo joven, no 18 años, 20, 30, incluso 40 años, que ya viven en un mundo de redes, de rapidez, de poca reflexión, de desencanto de lo que ellos esperaban de esta democracia, de menos participación, de aislamiento. Conclusión, converge el crimen tradicional metido en la política con una suerte de olvido, despreocupación de esta gente joven, que evidentemente es la masa de votantes más grande, que quiere una rapidez, que quiere soluciones inmediatas, que lee poco, que se deja influenciar mucho y evidentemente es un cóctel explosivo. El crimen organizado y el narcotráfico, que ya no es solo cocaína, además de que se han movido a otros delitos como la extorsión, la minería ilegal y el control territorial, también han tomado espacios en el sector político y han penetrado las instituciones del Estado. ¿Qué implica esto para las democracias de la región y cómo se resuelve este pequeño problema, doctor Trujillo? Bueno, la resolución es difícil. Ahora, ¿qué significa? Tradicionalmente se sabía que los partidos políticos eran ayudados, y no siempre malintencionadamente ayudados, por personas que tenían dinero, por empresarios, por organizaciones. A veces buscaban sus intereses, pero no siempre había un interés inmediato. ¿Qué ha ocurrido? Que ese sector se ha desplazado. ¿Quién apoya ahí a los partidos políticos fundamentalmente? El narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción que ellos mismos generan. Con lo cual, lo que estamos en una suerte de oligarquía delincuencial que gestiona los países. Han dejado de lado al empresario tradicional, han dejado de lado al ciudadano honesto, han dejado de lado a todas aquellas instituciones, empresas, organismos que antes se señalaban de apoyar este tipo de cuestiones, y lo que han hecho es crear una élite absolutamente autónoma que gobierna, financia y expolia. ¿Qué se puede hacer? Pues yo creo que hasta que el ciudadano no tome conciencia de eso, estamos mal. Doctor Trujillo, AMLO en México, ahora Sheinbaum, Petro en Colombia y la izquierda regional han defendido la narcotiranía de Maduro en Caracas, hoy en manos de Delcy Cabello y Padrino, 3 chiflados peligrosos.
Con la caída de Maduro y el potencial final de la desgracia chavista, ¿cómo queda políticamente ese bloque que justifica una narcodictadura por afinidad ideológica? Bueno, debería de quedar muy mal y sin embargo hay gente que lo apoya. Es que esta es la tristeza latinoamericana. Hay gente como la actual presidenta de México que ha estado apoyando. Ella dice que el pueblo cubano realmente se apoya a la dictadura cubana. Y hay mucho diplomático, Dionisio, muchísimo diplomático, que todavía sigue apostando por un diálogo que es lo correcto, por una multilateralidad que es lo correcto, pero aquí hay 70 años de crímenes en Cuba, amén de los veintitantos de Venezuela, y parece que están dispuestos a seguir dialogando 50 más. Yo no soy muy partidario del señor Trump, pero creo que en política internacional hay que plantearse el derecho a intervenir frente a esa autodeterminación de los pueblos, sobre todo cuando se genera una amenaza para la paz. Y esos son una amenaza para el continente. Sí, enfrentarse a las mafias criminales que se apoderan de un país por la fuerza, ni más ni menos. Doctor Trujillo, México se volvió epicentro del fentanilo al mismo tiempo en que la violencia política está fuera de control. Morena dio el tiro de gracia a la democracia mexicana con la captura del sistema de justicia. En Colombia, Petro y su candidato oficial Iván Cepeda van por el mismo camino. Cuando los criminales atacan candidatos, condicionan y controlan elecciones con gobiernos populistas y autoritarios que ven para otro lado, como sucede en México y en Colombia, ¿qué tan cerca están estas democracias de pasar a ser narcodemocracias que de democracia les queda cada día menos? Bueno, es que igual ya son narcodemocracias. Lo que tenemos que hablar es de perfeccionar la narcodemocracia. Es decir, no hay ningún estado en México, y perdón por la generalización, que no pueda sobrevivir sin el narcotráfico. Otra cosa es que no haya un reconocimiento explícito, que se quieran distanciar, y estamos viendo la pelea que hay en Colombia, que creo que a pesar de tener una producción de droga mayor, está menos narcotizada en la política de lo que está México, que va por el mismo camino con un personaje como es el señor Petro, que además, bueno, creo que lo hemos visto en videos y lo hemos visto en comparecencias, uno duda incluso de su propia salud mental, no digamos ya de su forma de expresarse. Claro. Bien, yo temo más lo que pueda ocurrir en Colombia que lo que ya ocurre en México, que creo que tiene poco arreglo tal y como está. Ya. No, de Petro he sabido que le gustan las sustancias y le gusta subirse a la estratosfera. En pocas palabras, si pueden ser dos mejor, ¿qué debe suceder en Venezuela para garantizar que América Latina se quite de encima la narcotiranía de Caracas y para que el pueblo venezolano viva otra vez en libertad? Bueno, creo que tiene que haber una hoja de ruta. El señor Marco Rubio ya la expresó, pero tiene que haber una hoja de ruta clara, unas elecciones antes de fin de año. No se pueden hacer las cosas en 2 meses, pero sí en 8, en 9. Una nueva manifestación del pueblo venezolano y que el gobierno que tenga que llegar democráticamente llegue. La democracia no se defiende sola. Frente al populismo aliado con el crimen no basta la indignación tardía. América Latina necesita ciudadanos firmes, instituciones vivas y élites responsables. De lo contrario, la República será reemplazada por regímenes donde la ley es rehén del poder. Doctor Trujillo, muchas gracias. Como siempre, dejas iluminada esta tribuna. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.